Decíamos la clase anterior que la carta tenía dos motivos, la carta que estamos estudiando, dos motivos para que Pablo la escribiera. El primero era solucionar los problemas que había en la iglesia. Y eso llevó 7 capítulos. A partir del capítulo 8 y 9, Pablo va a tocar el otro tema, que es la ofrenda hacia los santos de Jerusalén. Corinto había sido la iglesia que había tenido tal vez la iniciativa o que Pablo había comunicado primero la intención de hacer la ofrenda, pero después con todos los problemas que hubieron, ese plan había quedado relegado y otras iglesias como las de Galacia, las de Macedonia, tomaron la posta, realizaron la ofrenda y quedaba todavía Corinto. Para Pablo era muy importante recaudarla. Bueno, en primer lugar para ayudar a los santos en Jerusalén, pero también para de alguna manera contribuir a la unidad de la iglesia. Los judíos o los cristianos judíos de Jerusalén tenían muchas, menosprecio, por decirlo así, de los cristianos gentiles. Y Pablo veía en esto una oportunidad para que, ellos pudieran valorar el amor de los cristianos gentiles. Pero hoy también vamos a ver que hay una, una tercera intención de Pablo con respecto a la iglesia sobre el tema de la ofrenda. Así que eh, Pablo está en Macedonia, que está al norte. Acá tenemos el mapa, entonces. Esta región, acá al norte, vemos que está Filipos, Tesalónica, Berea también. Acá está Berea. Esa es la región de Macedonia. Y Corintio está al sur, lo que se llama Acaya. Se la va a nombrar la región de Acaya. Entonces Corintio es la capital de Acaya. Quiere decir que la iglesia en Corintio es una iglesia madre y todas las iglesias pequeñas de la región han sido influenciadas por esta iglesia. Eh, la región de Corintio es una región muy rica. Acá vemos que es un mapa muy esquemático, pero vemos que hay dos entradas de mar, lo que hace que tuviera dos puertos, y eso hacía que Corintio sea una ciudad muy rica, una zona muy rica, mientras que la región del norte, había tenido muchos problemas de guerras, de invasiones, y era muy, muy árida. En otro tiempo había habido minas de oro, ahora ya no las había, entonces era una región muy pobre. Y pese a la pobreza de la región de Macedonia, las iglesias insistieron a Pablo que les permitiera ofrendar. Y Pablo reconoce que esto es una gracia de Dios. Él entiende que es Dios quien puso ese corazón a los macedonios. Entonces, la gloria siempre es para Dios. No es motivo de alabanza a la iglesia, sino la gloria es para Dios. Y ahí, él está tratando de influenciar a la iglesia de Corintio para que también demuestren esa gracia, porque los de Corintio habían anunciado la ofrenda, habían prometido ofrendar, pero en definitiva no lo habían hecho, y ya había pasado un año por lo menos, y seguían sin ofrendar. Y Pablo entonces va a enviar, estando él en Macedonia, va a enviar a 3 hermanos para que ayude a la iglesia en Corintio a levantar la ofrenda. A Tito, que era su compañero, dice, y 2 enviados de las iglesias, 2 hermanos que no sabemos el nombre, pero que eran de Macedonia, pero que eran conocidos por todas las iglesias. Entonces estos 3 delegados iban a ir a Corinto a levantar la ofrenda, o mejor dicho, ayudar a la iglesia a levantar la ofrenda. Ahora vemos que es muy importante este tema de la ofrenda para Pablo. Ya dije dos causas. Acá también vamos a ver la tercera. Vamos a leer. Entonces, el capítulo 9 son 15 versículos. Y dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya
está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloria de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Bueno, acá tenemos entonces el final del tema de la ofrenda a los santos, a los pobres de Jerusalén. Entonces, vamos a ver en estos 15 versículos algunas reglas o principios muy importantes para la vida de la iglesia y para cada uno. Cuanto a la administración para los santos, dice Pablo entonces, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Vemos que Pablo estaba interesado en la ofrenda, pero más interesado está en la gente. La ofrenda es un instrumento de bendición, pero él se preocupa por los corintios, por la iglesia. Y él dice, casi está de más que yo siga escribiendo de esto porque ustedes ya están dispuestos. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pablo está completamente seguro del amor sincero que tenían los corintios. Entonces, es como que él decía, bueno, ya está, no tengo que seguir escribiendo. Aparte, él iba a mandar a 3 hombres versados en esto. Entonces le dice, ya no tengo mucho más que escribir. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo se había mostrado orgulloso por la actitud, porque Pablo contó a los macedonios la actitud que habían tenido los corintios cuando él les habló de la ofrenda. Cuando él les habló de la ofrenda a los corintios, ellos se entusiasmaron. Y eso era motivo de orgullo para Pablo. Entonces, él les habló a los macedonios sobre los corintios y esto los estimuló a dar de la manera que dieron. Los corintios, o sea, la actitud de los corintios estimuló a los de Macedonia. Y la actitud de los macedonios estimuló a los corintios. Fíjate cómo funciona la iglesia, ¿no? Ahora, Pablo dice que él se gloriaba. Y cuando Pablo dice se gloriaba o se enorgullecía, tenemos que tener en cuenta que él nunca se jactaba de nada. Él no se enorgullecía de nada, sino en el Señor. Y eso lo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31. Dice, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Entonces, él se gloriaba en el Señor. ¿Qué quiere decir esto?
que él veía la mano de Dios en todo. Y veía también en esa actitud de los corintios la mano de Dios. Dios puso esa actitud, esa predisposición en los corintios. Él estaba seguro de eso y se gloriaba. Entonces dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Que Acaya, que recién veíamos, la región de Acaya, donde Corintio es la capital, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Lo que les acabo de decir. Esa actitud que tuvieron el año pasado, el año anterior, no sabemos con precisión cuánto tiempo, pero bueno, por lo menos un año, que Pablo les había hablado de la ofrenda, había despertado en ellos mucho celo para levantar la ofrenda, pero no lo llevaron a cabo. Sin embargo, ese celo estimuló a la iglesia de Macedonia. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Y en esto vemos el cuidado de Pablo. Primero quiero destacar el tema de la generosidad. Vos fíjate que uno de los temas principales de este capítulo es la generosidad. Y vemos cómo la generosidad actúa en otros. La generosidad estimula. La generosidad de los corintios estimuló a los macedonios. La generosidad de los macedonios estimuló a los corintios. Entonces, es buena. El corazón generoso es un corazón que motiva a otros. Y dice Pablo, he enviado a los hermanos, a esos 3 hermanos de los que hablábamos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. La iglesia había tenido la actitud inicial de juntar la ofrenda, pero, como dije, con todos los problemas que hubieron después, no se hizo, quedó aparte del tema. Y Pablo, como un pastor cuidadoso, él decidió no ir a buscar la ofrenda de improviso. Cuidando a los hermanos de Corintio, decidió mandar primero a estos 3 hermanos para que justamente prepararan a la iglesia para cuando él llegara. ¿Qué hubiera pasado con la iglesia si hubieran llegado él y la delegación de Macedonia a buscar la ofrenda? Hubiera sido terrible, hubiera sido un golpe para la iglesia, un papelón. Entonces Pablo, cuidando esto, dice, he enviado a los hermanos. Algunos intérpretes se preguntan si esto no es una duda de Pablo con respecto a la iglesia. Si como que él en realidad está temiendo que la iglesia le falle. Pero no hay tal duda. En realidad Pablo es un pastor amoroso que está cuidando el rebaño. Y él sabe que si aparece de golpe, va a ser muy duro para la iglesia. Entonces él envía primero a esta delegación para que los organice, para que cuando él llegue con la delegación completa, no se encuentren en una situación de apuro, que ya estén todas las cosas organizadas. Entonces Pablo dice, para que estéis preparados. Es muy importante ese corazón que tiene Pablo. Entonces él envía a Tito y envía a 2 hermanos para eso. Ahora, ¿por qué es tan importante para Pablo que los corintios participaran en la ofrenda? ¿Por la plata nomás? ¿Por el dinero? No. Porque los corintios ellos se habían comprometido, ellos se habían prometido, habían demostrado celos y no lo habían llevado adelante. Si Pablo lo hubiera dejado pasar, porque podría haberlo hecho, ya tenía la ofrenda de Macedonia, tenía la ofrenda de Galacia. Si Pablo dejaba pasar esto, ¿qué enseñanza les dejaba a los corintios? Que la palabra no es importante, que el amor es relativo, que podemos hablar sin comprometernos. Entonces Pablo veía como necesario
como necesario que los corintios participaran en esto. Esto era bueno para su crecimiento. Sí, era bueno juntar más dinero todavía para los santos de Jerusalén, pero era más bueno para los corintios ser parte de esto. Iba a ser la única iglesia, la única región que no iba a participar de esto. Iba a ser muy duro para ellos, o no iba a ser bueno para su crecimiento. Entonces Pablo se empeñó en que la iglesia comprendiera la importancia de la ofrenda, sobre todo, bueno, por amor, pero también era muy importante para su madurez espiritual. No sea que vinieran conmigo algunos macedonios, dice, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros y por decir vosotros de esta nuestra confianza. Y acá está lo que les decía. Si él hubiera llegado de improviso con una delegación, hubieran encontrado la iglesia que no estaba preparada, hubiera sido una terrible vergüenza para todos. Entonces ellos tendrían que haberse apurado, tendrían que haber ofrendado todo rápido, y iba a ser una vergüenza para... Pero a mí lo que quiero destacar en esto es que dice, no sea que vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nueva confianza, de esta nuestra confianza. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la vergüenza era para todos. Y tenemos que ver en esto el lado espiritual, lo que significa ser de la iglesia, porque vamos a trasladar esta situación al mundo. Suponete que alguien viene a buscar dinero a alguien que ya lo prometió y no lo encuentra. ¿Quién se tiene que avergonzar? El que había prometido dinero y no lo tenía. O sea, con una mirada mundana, los que tendrían que haberse avergonzado acá son los de la iglesia en Corintios. No, Pablo. Pablo, ¿qué culpa tenía? Si él ya había... Los macedonios, ¿qué culpa tenían? Pero es la iglesia, y la iglesia es un cuerpo. Y la vergüenza de ellos era la vergüenza de Pablo, y la vergüenza de los macedonios. Entonces, todo hubiera resultado feo si Pablo no hubiera tomado la precaución. Y él, que tanto se gloriaba de la iglesia de de Corintio, de su actitud y todo, su palabra hubiera sido vana. Esto es algo que sucede porque la iglesia es un cuerpo y funcionamos en unidad. Entonces, Pablo no puede caer de improviso. Pablo cuida a la iglesia. Envía hermanos para que ayuden a la iglesia. Así se tratan las cosas. Hay que pensar en el otro y no dar nada por sentado. A veces podemos actuar con dureza y decir, bueno, yo ya le dije y se acabó. Y vemos que la actitud de Pablo es completamente distinta. Entonces, tenemos que guardar al hermano, cuidar al hermano. Entender que el hermano no es perfecto, como nosotros no somos perfectos, y no dar nada por sentado. A veces entendemos, bueno, ya está, ya lo saben, ya hablamos, pero siempre es bueno cuidar al otro. Y Pablo cuidaba a la iglesia. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia. Bueno, es lo que estamos hablando. Ahora, el apóstol dice, fíjate, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Si el apóstol no tenía tanto énfasis en esta iglesia, en el cuidado de esta iglesia, esa promesa que habían hecho iba a quedar vacía. Fíjate vos qué enseñanza hubiera quedado. Pablo dice, no. La palabra empeñada, la palabra prometida tiene que cumplirse, y eso estaba enseñándole a la iglesia. Ellos habían hablado, y la palabra del creyente es tan fuerte como un juramento. Y el Señor Jesús dijo precisamente eso. Fíjate en Mateo 5:33. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede. Entonces lo que está diciendo el Señor es que la palabra del creyente tiene que ser válida, no se puede discutir. ¿Eh? Lo dijo Gustavo, listo, lo dijo Gustavo, se acabó. No tengo que dudar de eso porque lo dijo Gustavo, ¿se entiende? Así es la palabra del creyente. Ellos habían prometido una ofrenda y tenían que cumplirla. ¿Mm? Y algo que tenemos que destacar, dice, y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Generosidad. Esta palabra generosidad en el griego es eulogia, como la tía Eulogia, ¿no? Eulogia, que quiere decir bendición. Entonces, pongamos esta palabra. Que preparasen antes vuestra bendición prometida para que esté lista como de bendición y no como de exigencia nuestra. Bendición. O sea, esta ofrenda es una bendición. Y es una bendición tanto para el que la da como para el que la recibe. Si Pablo hubiera llegado de improviso, entonces, ¿qué pasaba? Ellos tendrían que haber juntado rápido la ofrenda, no como de generosidad, de bendición, sino como una exigencia. Se hubieran sentido presionados para juntarla. Y eso no hubiera sido de bendición, si se le exige. Ahora, también es muy importante la palabra traducida como exigencia. Dice, y no como de exigencia nuestra. Literalmente, en el griego, la traducción literal del griego, es arrancado de la codicia. Fíjate qué expresivo. O sea, para que esté lista como de bendición y no como arrancada de su codicia. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad lo que no es dado de corazón, por generosidad, por bendición, duele dar. Duele. Entonces, la persona quiere quedarse con eso, no quiere darlo. Entonces, hay una lucha interna en la persona que se ve exigida de dar, pero en realidad no quiere hacerlo. Entonces, lo que se da en realidad es arrancado de su no querer darlo, lo da por exigencia, lo da por obligación, pero en su corazón no quiere hacerlo. Y esto no trae ninguna bendición, no trae bendición ni para el que lo da, ni para el que lo recibe. ¿Mm? Entonces Pablo dice, yo me tomo todo este trabajo, es necesario, porque quiero que sea de bendición para todos. ¿Mm? No quiero arrancarles nada sin que ustedes estén de acuerdo, sin que lo hagan de buena voluntad. Entonces, el tema acá es que la manera de dar es con alegría. ¿Mm? Dios es un Dios generoso y Él da buenas cosas. ¿Mm? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las bendiciones materiales y espirituales nos han sido dadas por el Señor. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Segunda de Pedro 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Dios es extremadamente generoso y Él
quiere que sus hijos también lo sean. Entonces dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo está diciendo, esto digo, este es el punto, esto es lo que tienen que tener bien claro, que hay una regla, hay un principio que rige en la creación. Si vos sembrás poquitas semillas, no podés esperar una cosecha abundante, ¿o sí? Si vos sembrás poco, vas a cosechar poco. Ahora, si sembrás mucho, vas a sembrar mucho. Lo que sucede en lo natural sucede también en lo espiritual. Si vos te acordás en la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y sembraba abundantemente, sembró junto al camino, sembró en el terreno pedregoso, en el lleno de espinos. Sin embargo, no escaseó, digamos, no escatimó la semilla para que dé fruto. Entonces, el que siembra escasamente, segará escasamente. Eso es una ley natural. Ahora, el que siembra generosamente, eulogia, generosamente también segará. El que siembra bendición, bendición segará. Eulogia quería decir bendición. Generosamente es eulogia. Entonces, el que siembra bendición, también sembrará bendición. Lo que quiere decir que si nosotros sembramos, ofrendamos con mezquindad, de mala actitud, bueno, no vamos a sembrar, no vamos a cosechar bendición. ¿Sí? Ahora, algunas cosas con respecto a dar. Nosotros tenemos que entender que no tenemos que tener miedo de dar, porque nunca vamos a dar lo suficiente. El Señor Jesús, hablando del tema, dice en Mateo 5, 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Lucas 6:34. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pero también los pecadores, porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La forma en que vos das, que es una demostración de amor, demuestra que vos sos hijo de Dios. Entonces, tenemos que dar liberalmente, sin tener miedo de que se abusen de nosotros, porque nunca vamos, nunca vamos a ser deudores o acreedores de Dios, mejor dicho. ¿Mm? Nunca vamos a dar más de lo que Dios nos da. ¿Mm? Y acá Dios está hablando de que Él es el que provee. Ahora, también habla el Señor Jesús que el dar no debe ser ostentoso, tiene que ser en secreto. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Viste que habla de recompensa? Todo el tiempo. O sea, no tengas miedo de ser liberal, de ser generoso, de dar al que lo necesita, porque Dios te ve. O sea, tenés que tener claro eso. Ahora, esto no quiere decir
que Dios, como yo doy, Él va a estar obligado a darme más. No está hablando de eso. Entonces, no es como algunos predicadores dicen que esto es como una inversión. Claro, yo doy 10 y él me devuelve 100. No es así. ¿Eh? Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, el que ama, no lleva una cuenta de lo que da y de lo que no da. Lo hace de corazón, lo hace por amor. Y cuando llegue el día del final, el verdaderamente justo se va a sorprender. Dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta que el creyente no lleva una cuenta de sus buenas obras? Entonces, se va a sorprender si es verdaderamente justo, si no lleva verdaderamente una cuenta. Entonces, dice el Señor, dice Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Wow, hay mucho acá. En primer lugar dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, no hay ningún tipo de regla, de normativa. Hay completa libertad. No te está diciendo tenés que dar esto o lo otro o hasta acá. No hay límites tampoco. Vos tenés que dar conforme te lo propusiste en tu corazón. Es algo totalmente personal. Mirá que es la iglesia la que va a ofrendar, pero acá el tema del dar es personal, es de cada uno. Entonces, la iglesia de Corinto va a dar la ofrenda total, pero cada uno ofrenda. Y no es que se tienen que poner de acuerdo, vamos a dar cada uno el 10%, el 5% o tanta plata. Cada uno da como propuso en su corazón. Entonces, el tema también es que es personal, es responsabilidad de cada uno. Y todos ofrendan, desde el más rico hasta el más pobre. Porque cada uno va a dar conforme a sus posibilidades y todos tienen la gracia de participar. Entonces, no es porque el pobre es pobre, dice: no, yo no participo. No, él también tiene que entender que él es un vehículo de bendición. Entonces, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Tenemos esto de que es completamente personal. Ahora, también revela lo que es verdaderamente importante para cada uno. Porque vos das conforme a lo que te propusiste en tu corazón. Ahora, si vos decís que Dios es lo más importante para vos, es lo más importante para vos, entonces lo que vos das tiene que reflejar ese amor. Si Dios es lo más importante para vos, la obra de Dios es tremendamente importante para vos. Entonces vas a ofrendar conforme a la importancia que tiene para vos. Ahora, si vos decís: Dios es lo más importante para mí, pero gastás tu dinero en ropa, en el auto, en salir a comer, y te duele dar para la obra de Dios, entonces tenés que preguntarte si Dios es lo más importante para vos. Por eso esto es tremendamente, o sea, no hay ninguna restricción, es totalmente libre, pero muestra realmente qué es lo importante para nosotros. Tremendo. Y no tenemos que dar cuentas a nadie, solamente a Dios. No tenemos que andar publicando
o escondiéndonos. No, porque esto es algo completamente personal y secreto, en definitiva. Yo tengo que poner un sobre con mi nombre. ¿Por qué tengo que poner un sobre con mi nombre? Sí, es secreto. Ahora, estás vos delante de Dios y Él sabe lo que es verdaderamente importante para vos. Y acá no está diciendo que tenemos que tomar conciencia. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay un versículo que me dejé, pero es muy importante. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Mm? Entonces, cuando habla no con tristeza, otras traducciones dicen con resistencia, de mala gana. No tenés que dar de mala gana. Lo tenés que dar por tristeza. Entonces, cuando vos das por tristeza es porque en realidad estás muy apegado a tus bienes materiales y estás dando de manera forzada. No estás dando de corazón. No lo hagas. No lo des por tristeza. Porque esto no es bueno. No, 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 no. Por más que des mucho, delante de Dios es nada. 1 Corintios 13. Todo lo que vos haces sin amor es nada. Ni por necesidad. ¿Mm? Entonces, porque te están manipulando, porque te están obligando, porque pensás que vas a hacer un canje. No, no, nada de eso es bueno. Ni por tristeza, ni por necesidad. Vos sabés que hay un montón de falsos predicadores que están ofreciendo, yo le hablábamos, un intercambio. Para buscar la bendición de Dios vos tenés que ofrendar. Dios no es un comerciante. ¿Mm? Entonces, no lo hagas por eso. Ahora, vos lo tenés que hacer liberalmente, libremente y de manera secreta. O sea, no tenés que darle explicación a nadie, solamente a Dios. Y dice, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿No hay algo que te llame la atención ahí? Una palabra que te llame la atención. ¿No sería más lógico que diga, Dios bendice al dador alegre? Dice ama. ¿Por qué ama al dador alegre? No ama al dador, al otro dador, el que da un medio, lo dejó de amar. Hoy lo leíamos en Lucas, cuando decía, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los gratos. El amor, el amor es la prueba, la evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces, el hecho de ser un dador alegre es que es una persona que ama. El dador alegre, el que da, el que no está pegado a los bienes materiales y que da al que lo necesita, es alguien que simplemente lo hace por amor. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? Un versículo que saben hasta los nenes. Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, el dador alegre es aquel que ama. Ama más a las personas, ama más a Dios y a las personas que a sus propios bienes personales. Es aquel que puede dar todo. Entonces, dice 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque son sus hijos los dadores alegres. Son las personas que aman. Aquellos que aman las cosas materiales, que están apegados a las cosas materiales, aman al mundo. Y no se puede amar a Dios y amar al mundo. ¿Mm? Entonces, Dios ama al dador alegre porque ama a sus hijos. Y sus hijos son generosos como Él es generoso. ¿Se entiende? El dador alegre da con alegría. La palabra griega, traducida como alegre, es hilaros. De ahí viene hilarante. ¿Mm?
Una persona que da alegremente, no lo hace sufriendo, no lo hace con dolor. Surge la necesidad y esa persona da sin tomarlo en cuenta. Y no está diciendo que te tenés que despojar de todos tus bienes. La iglesia primitiva, nosotros leemos en el libro de los Hechos, que algunos vendían todas sus cosas, vendían su casa, vendían su terreno y la entregaban a la iglesia. Está muy bien eso, pero no era una regla. Eso lo hacían algunos y nadie los manipuló para hacerlo. Eso lo hicieron porque lo crecieron, porque lo quisieron. ¿eh? Dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No es que lo hacían todos, lo hacían algunos, pero lo hacían por su propia voluntad y nadie se los pidió. Ustedes saben el caso de Ananías y Zafira, nadie les había pedido eso. Lo hicieron porque no es una regla. Entonces Dios no te pide que te despojes de todo, porque después vas a terminar siendo vos pobre necesitando que otros te ayuden. No es la idea. La idea es que vos tengas total confianza en Dios, que Él es el que provee. ¿Mm? Y que Él no te va a dejar sin su provisión. ¿Mm? Y dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hay una palabra que se repite varias veces. ¿Cuál es? En este versículo. Fíjate, 4 veces. 4 veces. Todo, todo, toda. Porque Pablo te quiere demostrar que hay mucha abundancia en lo que Él te da. Entonces, es poderoso para que, es poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice toda gracia, ¿a qué se está refiriendo? ¿Vos te acordás lo que pasó en Macedonia? Que ellos abundaban en gracia. Cuando habla de toda gracia, que abunden en gracia, es que Dios te da, va a hacer que en vos abunde esa gracia de dar. Dios es poderoso para darte a vos también el deseo de dar. ¿eh? De que teniendo siempre de todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Dios va a darte esa actitud generosa y Él te va a proveer siempre, pero no para que te lo quedes, sino para que sigas generando. O sea, las bendiciones de Dios no son nunca para que nos quedemos. O sea, Dios no nos da dones espirituales para nuestra jactancia, para nuestra, para, bueno, para gloriarnos, para quedárnoslo para nosotros, sino para servir. También con los bienes materiales. O sea, Dios no está diciendo empobrecete, no, te está diciendo sé generoso. Sé generoso, porque nunca se te va a apartar de vos esa bendición. Ahora, eh, tenemos que entender, fíjate, la iglesia de Macedonia dice, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia, es la gracia de dar. ¿Mm? Dice, y a fin de que teniendo siempre de todas las cosas todo lo suficiente, Dios nunca nos va a desamparar. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que Dios siempre nos esté proveyendo no quiere decir que vamos a vivir en la abundancia material, porque de hecho, creo que el 98% del cristianismo no es rico. Además, hay una gran mayoría pobre. Pero en 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Ya? Dios va a ser siempre generoso con vos. Lo que no quiere decir que, bueno, habrá momentos en que vos tengas abundancia, como Pablo, habrá momentos que tengas escasez. Eso depende de lo que Dios haga con cada uno. Pero lo que tenemos que saber es que es Dios el que nos provee. ¿Mm?
para que abundemos en toda buena obra, supliendo al necesitado en su necesidad, promoviendo la obra del reino de Dios, siempre para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pablo ahora cita el Antiguo Testamento, un salmo, Salmo 112:9, que habla de eso, de que el justo, el que ha conocido la bendición de Dios, el que ha recibido la bendición de Dios, entonces él está capacitado para también dar, y eso, dice, le trae buen nombre y honor, dice el Salmo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién lo hace? Dios. Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Está citando Isaías y Oseas. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así no vuelve mi palabra vacía. Y también Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros berbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Dios es el que provee semilla al que siembra y es el que le da pan al que come. Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, el que siembra solamente puede hacer eso, sembrar. De que la semilla germine depende de Dios. Dios lo hace. Que nazca la planta lo hace Dios. Bueno, entonces, así nosotros tenemos que, así como el que siembra depende de Dios, nosotros tenemos también de depender de Dios. Tenemos que saber que Él es el que nos va a proveer siempre. Entonces, no tenemos que tener miedo de dar alegremente. Al contrario, tenemos que entender que lo que damos, Dios siempre nos va a dar. Y habla de fruto de justicia, dice, ¿cómo es que dice? Fruto de vuestra justicia. Y el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, entonces nosotros tenemos que hacer eso. No tenemos que pensar, hoy di y ahora me queda. No, Dios siempre va a proveer. Siempre, siempre. Entonces, dice que el que da semilla, dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Confianza total en Dios. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, dice, siempre vamos a estar enriquecidos. Ahora, cuando la Escritura habla de riqueza, no está hablando en términos humanos, en términos materiales, mundanos, todo tipo de riqueza, porque somos ricos en todo. Y nosotros, los creyentes, tenemos la capacidad de darnos cuenta de eso. Entonces, verdaderamente somos ricos y el Señor nos enriquece. Y dice en todo. Somos ricos en lo material y somos ricos en lo espiritual y somos ricos también en lo intelectual. Nosotros entendemos cosas que el resto no entiende. Somos ricos en lo que pasa, en las cosas que perecen, pero somos ricos en lo eterno. Somos ricos en todo. Entonces, ¿qué miedo podemos tener de dar? Ninguno. La cual produce por nosotros, por medio de nosotros, acción de gracia. ¿Te das cuenta? Entonces acá hay dos propósitos por el cual Dios quiere que nosotros seamos generosos y ama al dador alegre, como los hijos de Dios. En primer lugar, bueno, obviamente, suplimos las necesidades de los necesitados. Pero la segunda es que eso va a dar gloria a Dios, va a redundar en acciones de gracias a Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios.
sí, en primer lugar, suple las necesidades. Pero en segundo lugar, no menos importante, es que va a producir acciones de gracia. Entonces, esto también es importante, porque tenemos que entender que ese propósito es fundamental cuando damos. Cuando damos, tenemos que tener claro que sea para la gloria de Dios. O sea, si vos ves a un necesitado y le das para que coma, está bueno que él se entere que le tiene que dar gracias a Dios. Pero tal vez no tengas la oportunidad, bueno, no importa. Pero hoy día hay muchas formas de dar mundanas, incluso dentro de la iglesia. Fíjate que acá Pablo está alentando la relación entre los creyentes, aún entre creyentes que no se conocen, la iglesia de Corinto, en Macedonia, con los creyentes. Pero son creyentes, son personas que se tienen relación. Es importante la muestra del amor, la valoración, la acción de gracias. Pero bueno, cuando vos contribuís a una entidad benéfica del mundo, no sé, ¿qué entidad benéfica hay? Caritas. ¿Dónde está la gloria para Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? No, es un método mundano, pero también la iglesia adoptó ese método. Entonces, acá Pablo no está diciendo, bueno, vamos a ofrendar una vez al mes para la iglesia de Jerusalén. No, está mandando una ofrenda para un caso especial y no más. No es que los van a mantener de por vida. Claro. No es que dicen, bueno, vamos a dar una. No. Pero hoy la iglesia se organiza de manera mundana. Hay instituciones paraeclesiásticas. ¿Qué es eso? Fuera de la iglesia. A la que hay que, todos los meses hay que contribuir para que ellos organicen y den, distribuyan. ¿Dónde está el contacto? ¿Dónde está la gloria de Dios? Es una costumbre que se transforma en nada en definitiva. Claro, y se lavan culpa, pero esto no es así, no es bíblico. No es bíblico. ¿Entiendes lo que digo? Hay agencias. La que tiene que hacer enviar misioneros, en todo caso, es la iglesia, no agencias misioneras. ¿Qué son las agencias misioneras? ¿Dónde salieron? ¿Dónde está la Biblia, agencias misioneras? ¿Mm? Entonces, métodos mundanos aplicados dentro del cristianismo, pero que no dan gloria a Dios. Que vos des una cuota de vez en mensual, ¿dónde está la gloria para Dios? Sí, capaz que alguien recibe un plato de comida con eso, pero no es para la gloria de Dios. No hay contacto, o sea, como decís vos, se sacan la culpa, pero en realidad no interviene el amor, la misericordia. El amor ese, ¿no? Simplemente te lavas la conciencia. Entonces, ahí están los dos propósitos. Suplir la necesidad, pero darle las gracias a Dios. Pues, por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y acá está lo que decimos. Los creyentes de los judíos de Jerusalén experimentarán, dice, probarán, pues por la experiencia de esta administración, experimentarán, probarán el amor de la iglesia gentil. Ellos tenían muchos prejuicios con los cristianos gentiles, con aquellos a los que Pablo había alcanzado, que no se habían circuncidado, claro, no se habían circuncidado, no respetaban la ley. Entonces, ahora era la oportunidad que ellos experimenten que eran verdaderos creyentes, que tenían amor, el amor de Dios estaba en ellos. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, ¿ves? La gloria a Dios. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ahora entienden que los gentiles, o deberían entender eso, que los gentiles son obedientes a Cristo, son verdaderos creyentes. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y cuando dice contribución, la palabra es koinonía. Koinonía es compañerismo, es comunión. Entonces, los creyentes tienen compañerismo
los creyentes de Corinto, de Macedonia, tienen compañerismo con los creyentes de Jerusalén. Comparten sus bienes, sus necesidades, las hacen propias. De eso se trata. ¿Mm? Y la gloria es para Dios. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y también redunda en oraciones, en acciones de gracia. Los creyentes de Jerusalén oran ahora por la iglesia de Corintios. Y todavía no le habían dado la ofrenda. Él sabía que los creyentes de Jerusalén tenían muchos prejuicios, pero que había algunos, como Santiago y los ancianos que lo rodeaban a Santiago, que oraban por los corintios, por los gentiles. Pero el resto prácticamente tenían muchos prejuicios. Pero Pablo contaba que eso iba a ocurrir, que este propósito que él tenía de unir, de correr esa grieta, sacarla, de que haya verdadero compañerismo, se iba a cumplir por medio de esto. Y dice, gracias a Dios por su don inefable. Y así termina hablando de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? El don inefable es que Jesucristo. O sea, lo que termina Pablo diciendo, si alguien ha dado, es Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces, como Dios es generoso y ha llegado a dar ese don inefable, inalcanzable, inexpresable, que es Jesucristo, bueno, gracias a Él por su don inefable, porque por medio de Jesucristo es que nosotros somos iglesia ahora, y podemos compartir, y podemos entender que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de Dios, que los bienes materiales también son de Él, y también Él nos provee, y que no tenemos que aferrarnos a eso. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a Él le debemos todo. Amén.